Estaba parada en el pasillo del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, aferrando mi bata blanca nueva como si fuera un escudo. La tela todavía tenía esa rigidez de recién sacada del paquete, y el nombre bordado, Dra. Elena Morales, MD, brillaba en hilo azul marino. 27 años, recién salida de mi residencia en medicina de emergencias y a punto de comenzar mi primer día como médica tratante en uno de los hospitales militares más prestigiosos del país. Debería haberme sentido orgullosa. En cambio, me sentía como una impostora. Vaya, vaya, vaya. La voz vino desde atrás, goteando con descendencia. Miren lo que el gato arrastró. Me giré para encontrar al doctor Robert Martinson apoyado contra la pared, con los brazos cruzados sobre el pecho. Tal vez tenía 10 años más que yo, con cabello entrecano y el tipo de sonrisa burlona que sugería que encontraba el mundo entero decepcionante de la manera más divertida posible. ¿Primer día, querida? No esperó mi respuesta. Déjame adivinar. ¿Papi jaló algunos hilos para conseguirte esta posición? ¿O tal vez estás aquí para llenar alguna cuota de diversidad? El calor subió a mis mejillas, pero me obligué a sostener su mirada firmemente. Me gané mi posición aquí, doctor Martinson. Igual que cualquier otro. Claro que sí. Se despegó de la pared y se acercó con arrogancia. Dime, ¿acaso te enseñaron cómo manejar trauma real en esa residencia civil tan cómoda? Porque esto no es alguna sala de emergencias suburbana donde la mayor emergencia es la rodilla raspada del pequeño Timmy. Otros 2 médicos se habían reunido cerca, observando nuestro intercambio con interés. Una de ellas, una mujer con rasgos severos y cabello oscuro recogido en un moño apretado, soltó una risa cortante. Robert, sé amable, dijo, aunque su tono sugería que encontraba la situación todo menos digna de amabilidad. Todos fuimos nuevos alguna vez, aunque algunos de nosotros realmente teníamos experiencia relevante antes de aparecer aquí. Doctora Patricia Knowles se presentó, extendiendo una mano que se sintió floja en mi agarre. Hice mi residencia en Johns Hopkins y pasé 3 años con Médicos Sin Fronteras en zonas de conflicto antes de venir aquí. ¿Y tú? La pregunta estaba claramente destinada a resaltar mi inadecuación. Había hecho mi residencia en un programa bien respetado en Miami, pero era cierto, nunca había trabajado en una zona de guerra. Nunca había tratado lesiones por explosiones o heridas de bala en un hospital de campaña. Mi experiencia era medicina de emergencias doméstica, por más rigurosa que fuera. Hospital General de Miami, dije en voz baja. Medicina de emergencias. Ah, Miami. El doctor. Martinson lo hizo sonar como si hubiera dicho que me entrené en un centro comercial. ¡Qué pintoresco! El tercer doctor, un hombre más joven que había estado en silencio hasta ahora, finalmente habló. Soy el doctor James Rivera. No les hagas caso. Siempre son así con la gente nueva. Pero incluso su intento de amabilidad estaba socavado por la lástima en sus ojos. Claramente no esperaba que durara mucho. Las rondas comienzan en 15 minutos, dijo la doctora Knowles revisando su reloj. Trata de seguir el ritmo, doctora Morales. Y por el amor de Dios, no toques nada de lo que no estés absolutamente segura. Estos no son pacientes de práctica. Se alejaron, dejándome parada sola en el pasillo, con mi confianza hecha pedazos. Te ganaste esto, me recordé. Te graduaste primera de tu clase. Obtuviste el percentil 99 en tus exámenes. Perteneces aquí. Pero las palabras se sentían vacías. La mañana fue un bautismo de fuego. Nos movimos de habitación en habitación, caso tras caso, y me sentí encogiendo bajo el peso del comentario del doctor Martinson y las preguntas punzantes de la doctora Knowles. Cada respuesta que daba era recibida con desdén apenas oculto. Cada sugerencia que ofrecía era descartada antes de que pudiera articularla completamente. ¿Esa es tu evaluación?, preguntó el doctor Martinson cuando sugerí un curso particular de tratamiento para un soldado con una fractura compleja. ¿Siquiera miraste su expediente? Ese enfoque podría funcionar para tu víctima promedio de accidente automovilístico, pero la densidad ósea de este hombre se ha visto comprometida por la exposición prolongada a factores ambientales específicos. Pero supongo que no cubrieron eso en Miami, ¿verdad? Contuve mi respuesta. Tenía razón. Había pasado por alto ese detalle en el expediente, pero su manera de comunicarlo estaba diseñada para humillar en lugar de educar. Para cuando llegamos a la UCI, estaba cuestionando cada decisión que había tomado que me llevó a este momento. Tal vez no estaba hecha para la medicina militar. Tal vez debería haberme quedado en la práctica civil, donde... Doctora Morales. La voz aguda de la doctora Knowles cortó mis pensamientos en espiral. Este es el teniente comandante Miguel Sandoval. 35 años. Navy SEAL.
Extraído hace 3 días con múltiples lesiones sufridas durante una operación clasificada. Pérdida severa de sangre, lesiones internas, fractura compuesta del fémur izquierdo y daño significativo en tejidos blandos. Está estable ahora, pero fue difícil por un tiempo. Miré a través del vidrio al hombre inconsciente en la cama. Incluso en reposo, había algo formidable en él. Hombros anchos, constitución musculosa, un rostro que habría sido guapo si no fuera por los moretones y el tubo de respiración. ¿Cuál es su pronóstico?, pregunté. Vivirá, dijo el doctor Martinson desdeñosamente. A menos que haya complicaciones. Estos SEALs son bastardos duros. Hemos hecho nuestra parte. Ahora solo es cuestión de esperar a que despierte y comience a sanar. Algo en su tono me molestó. Había una casualidad en él, una falta de preocupación que parecía incorrecta para alguien en condición tan crítica. ¿Puedo ver su expediente completo?, pregunté. La doctora Knowles levantó una ceja, tratando de encontrar algo que pasamos por alto, Dorota. ¿Morales? No, solo... Me gustaría familiarizarme con su caso. Me entregó la tableta con una expresión que decía claramente que estaba perdiendo el tiempo de todos. Revisé las notas, estudiando la evaluación inicial, las cirugías realizadas, el régimen actual de medicamentos. Todo parecía apropiado, manejado profesionalmente. Estos doctores podrían ser imbéciles condescendientes, pero eran imbéciles competentes. Aún así, algo me inquietaba. Su producción de orina, dije lentamente. Ha estado disminuyendo durante las últimas 12 horas. Dentro de parámetros normales, dijo el doctor Martinson. Lo estamos monitoreando. Pero sus niveles de creatinina están tendiendo al alza. No dramáticamente, pero consistentemente. Levanté la vista de la tableta. Creo que podría estar desarrollando lesión renal aguda. El pasillo quedó en silencio. La doctora Knowles y el doctor Martinson intercambiaron una mirada. Su función renal está bien, dijo la doctora Knowles firmemente. Estás viendo patrones que no están ahí. Error clásico de novata. Buscar cebras cuando escuchas cascos. Pero si aumentamos su reanimación con fluidos y agregamos... Doctora Morales. La voz del doctor Martinson era hielo. ¿Estás seriamente cuestionando el plan de tratamiento de doctores que han estado practicando medicina militar desde antes de que te graduaras de la preparatoria? No estoy cuestionando. Solo estoy sugiriendo. Estás sugiriendo que no sabemos cómo leer valores básicos de laboratorio. Estás sugiriendo que tus pocas horas de mirar este expediente han revelado algo que nosotros, con nuestras décadas combinadas de experiencia, de alguna manera pasamos por alto. Se acercó, su voz bajando a un susurro peligroso. Déjame dejarte algo muy claro, Dra. Morales. Tus sugerencias no son bienvenidas. Tu opinión no es valorada. Estás aquí para observar, aprender y mantenerte fuera del camino. ¿Entiendes? Quería discutir. Cada instinto que tenía gritaba que algo estaba mal con la función renal del teniente comandante Sandoval, que necesitábamos ser más agresivos con el tratamiento. Pero también era muy consciente de que era la doctora más nueva y menos experimentada aquí, que ya me había equivocado una vez esta mañana, que tal vez mi desesperación por demostrarme a mí misma me estaba haciendo ver problemas donde no existían. Entiendo, dije en voz baja. Bien, ahora sigamos adelante. Tenemos trabajo real que hacer. El resto del día fue una mezcla borrosa de condescendencia y autoduda. Para cuando terminó mi turno a las 8 de la noche, estaba exhausta, humillada, y seriamente considerando si había cometido un terrible error al aceptar esta posición. Debería haberme ido a casa. En cambio, me encontré caminando de regreso a la UCI. El teniente comandante Sandoval todavía estaba inconsciente, todavía conectado a una docena de máquinas, todavía luchando por su vida mientras sus riñones lentamente fallaban, porque tenía razón. Sabía que tenía razón. Saqué su expediente de nuevo, estudiando cada detalle, calculando los números en mi cabeza. La disminución en la función renal era sutil, fácil de pasar por alto si no estabas buscándola. Pero estaba ahí, tan clara como el día una vez que sabías qué buscar. Y si no se trataba, lo mataría. Me quedé ahí por un largo momento, sopesando mis opciones. Podía seguir órdenes, mantener la boca cerrada y dejar que los doctores experimentados lo manejaran. Esa era la opción segura, la opción inteligente, la opción que no me haría despedir en mi primer día. O podía confiar en mi entrenamiento, mis instintos y hacer lo que sabía que era correcto. Estos no son pacientes de práctica, había dicho la doctora Knowles. Tenía razón. Este no era un paciente de práctica. Este era un hombre real que había puesto su vida en peligro por su país y merecía la mejor atención posible.
incluso si esa atención venía de una médica de primer día que todos descartaban como incompetente. Tomé mi decisión. Durante las siguientes 6 horas, trabajé en silencio y metódicamente. Aumenté sus fluidos intravenosos. Ajusté sus dosis de medicamentos. Agregué agentes de protección renal a su plan de tratamiento. Documenté todo meticulosamente, sabiendo que tendría que defender cada decisión que tomé. Para las 2 de la madrugada, su producción de orina había aumentado. Para las 4 de la mañana, sus niveles de creatinina se habían estabilizado. Para las 6 de la mañana, cuando el turno de la mañana comenzaba a llegar, su función renal estaba mejorando. Estaba revisando sus últimos análisis cuando escuché pasos detrás de mí. ¿Qué demonios hiciste? La voz del doctor. Martinson era tranquila, peligrosa. La doctora Knowles estaba a su lado, su expresión tormentosa. Traté su lesión renal aguda, dije, manteniendo mi voz firme a pesar de la adrenalina inundando mi sistema. Contradijiste directamente nuestro plan de tratamiento, siseó la doctora Knowles. Socavaste nuestra autoridad. Podrías haberlo matado con tu imprudente. Salvé su vida. Me puse de pie, encontrando su mirada. Sus riñones estaban fallando. Si no hubiera intervenido, habría estado en insuficiencia renal completa esta mañana. Los análisis no mienten. El doctor Martinson arrebató la tableta de mis manos, sus ojos escaneando los números. Observé su expresión cambiar de ira a confusión a algo que podría haber sido respeto a regañadientes antes de volver a la ira. No tenías derecho, dijo finalmente. Tenía todo el derecho. Soy médica tratante en este hospital y vi a un paciente en crisis. Hice mi trabajo. Tu trabajo, escupió la doctora Knowles, es seguir la cadena de mando. Tu trabajo es diferir a doctores más experimentados. Tu trabajo es salvar vidas. No levanté la voz, pero había acero en ella. Ese es mi trabajo. Ese es el único trabajo que importa. Antes de que cualquiera de ellos pudiera responder, una alarma comenzó a sonar desde la habitación del teniente comandante Sandoval. Nos apresuramos a entrar para encontrar sus ojos abiertos, con pánico, sus manos jalando el tubo de respiración. Está despertando, dije, mi entrenamiento activándose. Necesitamos extubarlo antes de que se lastime. Por una vez, el doctor Martinson no discutió. Juntos, los tres trabajamos para remover el tubo de respiración, para calmar al SEAL desorientado, para evaluar su condición. Teniente comandante Sandoval, dije suavemente, una vez que el tubo estaba fuera y respiraba por sí solo. Está en Walter Reed, está a salvo, resultó herido, pero va a estar bien. Parpadeó hacia mí, sus ojos tratando de enfocarse. Sus labios se movieron, pero no salió sonido al principio. Luego, ronco y débil. ¿Mi equipo? A salvo, dijo el doctor Martinson bruscamente. Todos presentes. El alivio en el rostro de Sandoval fue profundo. Cerró los ojos por un momento. Luego los abrió de nuevo, mirándome directamente. Usted, susurró, estuvo aquí. Anoche, cambiando mis medicamentos. Asentí. Sí, es un luchador, teniente comandante. Estudió mi rostro por un largo momento, y me pregunté qué veía. La doctora demasiado joven, la mujer que no pertenecía, la novata que había tenido suerte. Gracias, dijo simplemente, y luego se dejó llevar de nuevo al sueño. Los días que siguieron fueron tensos. El doctor Martinson y la doctora Knowles habían reconocido a regañadientes que mi intervención había sido necesaria, pero no me habían perdonado por ello. Si acaso, parecían más determinados a encontrar fallas en mi trabajo, a probar que simplemente había tenido suerte. Mantuve la cabeza baja e hice mi trabajo. Traté pacientes, estudié constantemente, trabajé más duro de lo que jamás había trabajado en mi vida. Estaba determinada a probar que pertenecía aquí, que no era solo alguna contratación de diversidad o alguna niña con conexiones. El teniente comandante Sandoval se recuperó constantemente. Para el final de la semana, estaba completamente fuera del ventilador y sentado en la cama. Para la siguiente semana, estaba comenzando terapia física. Era callado, intenso e invariablemente cortés con todo el personal médico. También me observaba con una expresión extraña cada vez que estaba en su habitación, algo que no podía descifrar del todo. Fue 2 semanas después de mi primer día cuando todo cambió. Estaba en medio de las rondas con los tres. Martinson, Knowles y Rivera cuando entramos a la habitación de Sandoval. Estaba programado para ser transferido fuera de la UCI esa tarde, un hito importante en su recuperación. Buenos días, teniente comandante, dijo el doctor Martinson con alegría forzada. ¿Cómo se siente hoy? Mejor, señor, respondió Sandoval. Estaba en su bata de hospital,
pero incluso eso no podía disminuir la autoridad tranquila que irradiaba. ¿El doctor? Martinson se lanzó a una explicación del proceso de transferencia, pero noté que la atención de Sandoval seguía desviándose hacia mí. Finalmente, interrumpió. Disculpe, doctor Martinson, dijo cortésmente, pero me gustaría saber el nombre de la doctora que salvó mi vida. Un silencio incómodo cayó sobre la habitación. Todos desempeñamos un papel en su recuperación, dijo la doctora Knowles suavemente. Fue un esfuerzo de equipo. Estoy seguro de que lo fue. La voz de Sandoval era suave, pero había acero debajo. Pero específicamente quiero saber el nombre de la doctora que estuvo aquí a las 2 de la mañana en su primer día, yendo en contra de las recomendaciones de sus colegas superiores porque sabía que mis riñones estaban fallando. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Sentí mi rostro enrojecer. Doctora Elena Morales, dije en voz baja. Sandoval asintió lentamente, como confirmando algo que ya sabía. Luego, para mi absoluto asombro, balanceó sus piernas fuera de la cama, ignorando las protestas del personal de enfermería. Estaba débil, todavía recuperándose, pero plantó sus pies firmemente en el piso y se enderezó a su altura completa. Y luego, a pesar del dolor que claramente le causaba, el teniente comandante Miguel Sandoval, Navy SEAL, se puso en posición de firmes y me hizo un saludo militar perfecto. Doctora. Morales, dijo, su voz resonando con absoluta convicción. Es un honor estar vivo gracias a usted. La habitación quedó absolutamente en silencio. La boca del doctor Martinson colgaba abierta. La doctora Knowles parecía como si la hubieran abofeteado. Incluso el doctor Rivera parecía atónito. Me quedé congelada, sin saber cómo responder. Descanse, teniente comandante, dijo una nueva voz desde la puerta, antes de que rompa sus suturas. Todos nos giramos para ver a una mujer en uniforme de almirante de la Marina, su porte inconfundible incluso sin las estrellas en su cuello. «Almirante Sandoval», dijo el teniente comandante bajando su saludo pero permaneciendo en posición de firmes. «Buenos días, señora». «Siéntate, Miguel», dijo la almirante, pero su voz era cálida. «Esa es una orden». Se sentó, y la almirante dirigió su atención a nuestro grupo. «Soy la almirante Carmen Sandoval», dijo, «la madre de Miguel. He estado siguiendo su caso muy de cerca, y entiendo que tengo que agradecerle a la doctora Morales por la vida de mi hijo. Mi mente estaba dando vueltas. No solo mi paciente era un Navy SEAL, sino que su madre era una almirante. Yo solo hice mi trabajo, señora», tartamudeé. «Hiciste considerablemente más que eso». La almirante Sandoval sacó una tableta y abrió lo que reconocí como el expediente médico del teniente comandante Sandoval. «He revisado toda la línea de tiempo del tratamiento de Miguel. Tu intervención previno una insuficiencia renal completa, que casi con certeza habría llevado a su muerte dadas sus otras complicaciones. Tomaste esa decisión en tu primer día, contra el consejo de colegas superiores, basándote puramente en tu juicio médico». Se giró para mirar al doctor Martinson y a la doctora Knowles. «Tengo curiosidad», dijo, su voz engañosamente suave. «¿Por qué exactamente fue descartada la evaluación de la doctora? ¿Morales?» El doctor Martinson abrió la boca, luego la cerró de nuevo. La doctora Knowles parecía que quería hundirse a través del piso. «Eso es lo que pensé», dijo la almirante Sandoval. «Doctora Morales, me gustaría discutir algo con usted en privado si tiene un momento». No era realmente una petición. Salimos al pasillo dejando un silencio atónito detrás de nosotros. «Doctora Morales», dijo la almirante una vez que estuvimos solas, «he hecho algunas consultas sobre usted. Primera de su clase en el Hospital General de Miami. Percentil 99 en sus exámenes. Recomendaciones brillantes de cada médico tratante que la supervisó. Y sin embargo, me dicen que ha sido tratada como una aprendiz incompetente desde que llegó aquí. Soy la doctora más nueva aquí», dije cuidadosamente. «Y no tengo experiencia en medicina militar. Sus preocupaciones no fueron completamente infundadas». «Sí, sus preocupaciones», dijo la almirante Sandoval secamente, «no tenían nada que ver con tus calificaciones y todo que ver con sus propias inseguridades. Eres una mujer joven en un campo todavía dominado por clubes de viejos, y tuviste la audacia de tener razón cuando ellos estaban equivocados. Eso es imperdonable para gente como Martinson y Knowles». Hizo una pausa, estudiándome. «Mi hijo está vivo porque tuviste el coraje de confiar en tu entrenamiento y tus instintos. Porque priorizaste el bienestar de tu paciente sobre la política y la jerarquía. Ese es el tipo de doctora que necesitamos más, no menos». «Gracias, señora», dije en voz baja. «Voy a estar observando tu carrera con gran interés, doctora Morales. Y sospecho que esta no será la última vez que demuestres que los que dudan están equivocados».
La almirante se fue poco después, pero el impacto de su visita y el saludo de su hijo se extendió por el hospital. Para el final del día, la historia se había difundido a cada departamento. La médica tratante de primer día que había salvado la vida de un SEAL. La joven doctora que se había enfrentado a colegas superiores y había sido probada correcta. El doctor Martinson y la doctora Knowles estaban notablemente más callados a mi alrededor después de eso. No cálidos, exactamente, pero ya no abiertamente hostiles. El doctor Rivera comenzó a pedirme realmente mi opinión en los casos. El teniente comandante Sandoval fue transferido fuera de la UCI esa tarde, pero antes de irse pidió hablar conmigo una vez más. Dije en serio lo que dije antes, me dijo, sentado en el borde de su cama. Es un honor estar vivo gracias a usted. He servido con algunos de los mejores guerreros del mundo, doctora Morales, y reconozco el coraje cuando lo veo. Usted lo tiene en abundancia. Solo hice lo que cualquier buen doctor haría. Dije. No, corrigió suavemente. Hiciste lo que cualquier gran doctora haría. Hay una diferencia, y deberías apropiártela. Extendió su mano y la estreché. Gracias por salvar mi vida, doctora Morales. Gracias por su servicio, teniente comandante Sandoval. Eso fue hace 3 meses. Todavía estoy en Walter Reed, todavía aprendiendo, todavía ocasionalmente dudada por aquellos que piensan que la juventud y la inexperiencia superan la habilidad y la dedicación, pero ya no me encojo cuando camino por esos pasillos. Ya no cuestiono mi bata blanca o mi nombre bordado, porque sé de lo que soy capaz. Sé que me gané mi lugar aquí, no a través de conexiones o cuotas, sino a través de habilidad, conocimiento y el coraje de confiar en mi entrenamiento incluso cuando todos los demás me dijeron que estaba equivocada. Y cada vez que empiezo a dudar de mí misma, recuerdo a un Navy SEAL herido poniéndose en posición de firmes a pesar de su dolor, haciendo un saludo que dijo más que las palabras jamás podrían: perteneces aquí, te ganaste esto, salvaste una vida, y eso importa. Eso es lo que conservo. Eso es lo que me mantiene adelante. Y cuando el próximo joven doctor de rostro fresco entre por estas puertas y reciba el mismo trato que yo recibí, estaré ahí para recordarles que la competencia y el coraje importan más que la experiencia y el ego, porque eso es lo que le debemos a nuestros pacientes. Eso es lo que nos debemos mutuamente. Y eso es lo que significa realmente ganarse el título de doctora.